Hola a todos. Bueno, como especial de Halloween les traigo un video sobre 3 lugares inquietantes rodeados de historias perturbadoras que pueden helar la sangre. Antes de comenzar quisiera repetir la advertencia del principio, y es que en este video se van a ahondar en temas fuertes, por lo cual si no te gustan este tipo de cosas simplemente no lo mires. Otra cosa que quisiera agregar, y es que en este audiovisual no voy a ser suave como otros tipos que ahondan temas de terror, o sea a lo que me refiero es que no voy a censurar nada de lo que diga, aunque eso sí, voy a intentar evitar mostrar imágenes fuertes, no porque me vayan a tirar del vídeo o me lo marquen con restricción de edad, sino simplemente para no molestar a los espectadores. En fin, dicho todo, empecemos de una vez. Aokigahara, el bosque de los suicidios. Aokigahara es un bosque situado en el noroeste del monte Fuji en Japón. Tiene muchos nombres como por ejemplo Yukai, el mar de árboles, o el bosque de los suicidios, dado a que es principalmente donde vienen los suicidas para darle punto y final a sus vidas. Debido a su larga densidad de 30 kilómetros, 12 millas, lo vuelven un sitio en el que es muy fácil perderse, y es por eso que a los turistas se les recomienda no salirse de los campos marcados. Ya desde los años 80 se habían encontrado 78 cadáveres, y en los años siguientes la lista ascendió incluso a 100, tanto así que incluso a partir de 2003 el gobierno de Japón dejó de informar sobre la cantidad de cuerpos que se encontraban en el bosque, para así evitar que relacionen a Aokigahara Yukai con el suicidio. La tasa masiva de suicidios provocó que los funcionarios colocasen carteles alentando a las personas a no acabar con su vida, tanto en inglés como en japonés, e incluso las autoridades patrullan la zona en busca de posibles suicidas que hayan venido a Aokigahara con el único fin de quitarse la vida. Se le considera el segundo epicentro de suicidios más grande del mundo, tan solo superado por el Golden Gate de Estados Unidos. Aokigahara destaca por ser un lugar silencioso, rodeado de muchas flores y vegetación que le dan un aspecto idílico y hasta de ensueño, pero estando rodeado de una aura oscura, misteriosa y aterradora. En el Japón del siglo XVIII era muy común que las familias pobres que no podían cuidar o alimentar a familiares enfermos los dejaran a su suerte en ese bosque, surgiendo varias leyendas que afirmaban que el inhóspito paisaje estaba encantado por los espíritus de quienes murieron dentro de él, de ahí naciendo su estatus de bosque maldito que perdura hasta la actualidad. Se calcula que son entre 50 a 100 las personas que deciden acabar con sus vidas en el yuca. Las razones que conducen a la gente a escoger este sitio como su último lugar en vida siguen siendo desconocidas. Pero se cree que es debido a su silencio de ultratumba y los páramos profundos y casi sin vida, tanto así que los árboles bloquean la entrada del cielo. Es muy fácil encontrar ropa, fotografías y maletines cubiertos de plantas y musgo. ¿Te atreverías a pasar un rato en el bosque de la muerte? En lo personal no te lo recomendaría porque para tu mala suerte, la conexión y GPS no funcionan en ese lugar, por lo que en el caso de perderte puedes ir dándote por muerto. Poveglia, la isla de los muertos. Poveglia es una isla situada entre Venecia y Lido en la laguna de Venecia, al norte de Italia. Un único canal la separa en 2 partes, y cuenta con 345 metros de largo y 335 de ancho. Ya desde el Imperio Romano era utilizada como vía de escape en la época de las grandes migraciones. En el siglo XIV la peste negra estaba arrasando Europa, y como Venecia era de los blancos de infección más fuertes, el gobierno escogió a la isla de Poveglia como zona de cuarentena para mantener a raya el virus. Dicha enfermedad había acabado con 1/3 de la población mundial.
También se construyó un hospital para que los médicos pudieran atender a las miles de personas enfermas que acababan en la manzana. Pero sin embargo, los doctores en vez de intentar ayudar a los ingresados, los golpeaban, azotaban y enjaulaban. Cabe destacar que en el lugar no solo entraban enfermos, sino también criminales o gente que violase la ley. Tan extrema era la situación, que el apenas mostrar el más mínimo síntoma de enfermedad, habiendo algunos infectados que ni podían hablar, ya te enviaban directamente a la isla, incinerando a 160.000 personas en contenedores para regular las infecciones, y enterrando los cuerpos en tumbas, volviendo el lugar en un cementerio masivo. Como ya no cabían más personas en la isla, el gobierno tuvo que trasladar a varios enfermos a la isla de Lazareto. La isla fue inhabilitada en 1868, cuando las autoridades dictaminaron que ya no podía seguir forjando como zona de cuarentena. Pero en 1920 sería retomada por un grupo de médicos para estudiar a enfermos mentales, pero sería cerrado en 1968. En él se practicaban todo tipo de experimentos terribles, como lobotomías y trepanaciones, además que algunos enfermos aseguraban haber visto fantasmas por los pasillos. Desde su primer cierre, han surgido mitos de que el islote se encuentra maldito por las almas de las víctimas de la peste negra que perecieron en este inhóspito y lúgubre lugar. Hoy en día su entrada está prohibida al público, con edificios abandonados y demás objetos que inmortalizan su estatus de sitio inquietante y con un trasfondo atroz. Simplemente, espeluznante. Y ahora, el peor de todos, e irónicamente, el único que por suerte o desgracia ya no existe actualmente. El Hospital Psiquiátrico de Bayberry. Fue un enorme hospital que durante su historia vio entrar miles de pacientes, muchos enfermos y otros asesinos que presuntamente tenían problemas mentales. Se hizo famoso por los horribles e hasta inhumanos tratos que los pacientes recibían dentro, y de no ser porque un camillero tomó numerosas fotografías del sádico tratamiento que sufrían los ingresados, seguramente hubiera durado por más tiempo. Fue fundado en 1907, y contaba con 50 plantas y dentro de ellas se encontraban dormitorios, enfermerías, cocinas, lavanderías, una capilla y un depósito de cadáveres, aparte de las oficinas de administración. Era un lugar tan extenso que dentro de sus paredes llegaron a albergar a poco más de 7.000 pacientes, o al menos, en su mejor momento. En un principio el lugar era una granja de trabajo para enfermos mentales, y no fue hasta después que se convirtió en un asilo de campo. Finalmente en 1907 se consolidó como el Hospital Mental Bayberry de Filadelfia, el asilo del horror. Muy irónicamente, al comienzo buscaban tratar de la mejor forma posible a los reclusos, pero alejándolos de los que estuvieran más cuerdos para que se recuperasen con total éxito, tal como opinaba el Dr. Benjamin Rush. Numerosos pacientes originales fueron trasladados desde el Hospital General de Filadelfia, el cual cerró sus puertas en 1977. En aquel momento, todo el personal fue ubicado en otros hospitales, y los pacientes fueron trasladados al Hospital Estatal de Norristown. Pero los problemas comenzaron cuando el hospital comenzó a amontonarse de gente, provocando que las condiciones de los pacientes se vieran más limitadas y empeorando gradualmente, al igual que el trato de los trabajadores. Los pacientes solían ser amarrados con correas de perro en sus camas y golpeados con trozos de manguera de goma por los guardias del lugar. Uno de los pacientes informó que uno de sus dientes había sido retirado sin novocaína. Era tanto el descuido de los administrativos, que se sabe que incluso a veces dejaban áreas enteras sin cuidado alguno, y aprovechándose del mal manejo del hospital, muchos ingresados se ponían a hacer asquerosidades en los pasillos, e incluso matándose entre ellos.
Muchas veces en los pasillos se podían encontrar heces tiradas en el suelo, sin que nadie limpiase el lugar. Se dice que incluso hubo una ocasión en la que un paciente desmembró a otro durante la noche, dejando en el suelo y las paredes manchas grotescas de sangre, y varios dientes fuera. Al día siguiente los guardias encontraron a otro recluso, jugando con los dientes del paciente muerto en la esquina. En 1987 se celebró una conferencia de prensa para anunciar el cierre del Hospital Estatal de Filadelfia en Bayberry, con varios investigadores describiendo las condiciones del lugar como terribles e insostenibles. Originalmente el cierre estaba previsto para 1988, pero los problemas con los reclusos hicieron que se retrasara hasta 1990. Finalmente, el asilo mental de Bayberry fue demolido en 2006, tras las múltiples exigencias de los vecinos que aseguraban sentir una serie de inquietantes presencias con tan macabro lugar cerca. Simple y llanamente, sin palabras. Y pues bueno. Espero que les haya gustado o mínimo interesado este vídeo, que desde luego no fue fácil hacerlo, y bueno, como tampoco tengo mucho que decir, solo les deseo un feliz Halloween. Adiós. Anti fuera.